bienvenidos a un programa más de debate político, tesis y antítesis. Estamos ya en la compañía de los asambleístas de oposición y de gobierno, Luis Fernando Torres y Virgilio Hernández, con quienes analizamos esta semana el tema de la agenda legislativa. Yo soy Belkis Sánchez y por los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Recuerden que llegamos hasta ustedes gracias a la señal abierta de la televisión legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Y gracias también a la reproducción que hace la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA. Antes de iniciar, queremos pedir disculpas porque el programa del domingo anterior, por un problema técnico, no pudo ser difundido a través del portal web envivo.asambleanacional.gov.es. De esta manera es como iniciamos, amigos y amigas. Fueron 15 leyes las que se aprobaron hasta diciembre del año pasado y en el presente se pretende aprobar al menos 23, según la planificación que se ha planteado la bancada del Movimiento País. Vamos a ver un video a continuación en el que conoceremos cuáles son las que se han definido como prioridades. 23 leyes serán la prioridad de la agenda legislativa para este año. Así lo definió la bancada de Alianza País, integrada por 100 asambleístas, con el presidente de la República, Rafael Correa, en una reunión el pasado lunes 14 de abril. De enero a marzo se debieron aprobar las siguientes leyes. 1. La Ley del Consejo de la Igualdad. 2. La Ley del Sector Societario y Bursátil. 3. La Ley de Deudores de Buena Fe. Y 4. La reformatoria a la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. De abril a junio está previsto que se aprueben las siguientes leyes. 5. Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 6. Código Monetario y Financiero. 7. Ley Orgánica de Culturas. 8. Ley reformatoria a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 9. Ley de Movilidad Humana. 10. Ley de Recursos Hídricos. 11. Reformatoria a la Ley de Educación. De julio a septiembre se tramitarán las siguientes leyes. 12. Código Orgánico General de Procesos. 13. Ley de Telecomunicaciones y Servicios Postales. 14. Ley del Sector Eléctrico. 15. Ley de Tierras y Territorios. 16. Ley de Gestión y Uso del Suelo. 17. Ley de Defensoría del Pueblo. 18. Ley reformatoria a la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos. De octubre a diciembre se ha previsto aprobar las siguientes leyes. 19. Ley de Economía Social del Conocimiento. 20. Código de Salud. 21. Código de Relaciones Laborales. 22. Código Ambiental. 23. Ley Orgánica de Seguridad Social. En esta agenda no constan los proyectos presentados por la oposición, como la Ley del Anciano, presentada por el asambleísta Henry Cucalón, la Ley de Emprendedores Urbanos de Mae Montaño, la reformatoria a la Ley de Discapacidades de María Cristina Cronfle y la ley que prohíbe la tenencia de animales silvestres, nativos o exóticos, presentada por el asambleísta Andrés Páez. Y bien, con estos antecedentes arrancamos con usted, asambleísta Torres. ¿No se han considerado los criterios de la oposición en la estructuración de esta agenda? Sí, de lo que he podido ver, evidentemente no hay proyectos que haya presentado algún legislador de oposición, pero al margen de ello, veo que la Revolución Ciudadana comienza a aplastar el acelerador en la vía legislativa. No son 23 leyes secundarias que carecen de importancia las que se espera que apruebe la Asamblea durante el año 2014, son leyes que van al fondo mismo de la estructura social, territorial, económica del país. Por lo tanto, son leyes que deben ser tomadas en serio. La ley, por ejemplo, que va a regular el uso de suelo, no es simplemente una ley que deja sin competencias a los municipios ecuatorianos, es una ley que afecta al derecho a la propiedad privada porque se establecen nuevas causales para las expropiaciones por razones ecológicas y por razones de función social. Es una ley peligrosísima. Luego viene la ley que trae reformas a 23 leyes en el ámbito financiero. Es una ley que va a sujetar a la banca y al sistema financiero ecuatoriano, va a tener muchísima trascendencia en cuanto al control público de la banca ecuatoriana. Está la ley del Sistema Nacional de Electrificación, viene el nuevo Código Laboral que va a regular las relaciones al interior de las empresas privadas, fundamentalmente entre empleadores y trabajadores, y va a establecer de lo que se conoce una especie de sindicatos por ramas, y no se diga el Código de Procesos, un código de tanta envergadura
que va a llevar a una transformación profunda del sistema judicial al incorporar por completo la oralidad en el sistema de litigios, y hay muchas más del Código Ambiental. Por lo tanto, veo yo que la tarea legislativa en 2014 será tanto o más importante que en años anteriores, porque de lo que puedo ver, las reformas abordan todos los elementos de la sociedad, en el ámbito jurídico, en el ámbito social y en el ámbito económico. Frente a ello, entonces, yo lo que esperaría es que esta legislación se la lleve adelante con suficiente prudencia, con sensatez y sin estar pues con obsesiones ideológicas de por medio. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿se logrará este cometido hasta el término del 2014, tomando en cuenta la gran importancia que ha destacado el asambleísta Torres respecto a estas leyes planteadas? A ver, en primer lugar yo creo que debemos congratularnos que pueda la Asamblea tratar leyes que tengan importancia. Creo que eso es lo que debemos esperar efectivamente en la Asamblea, que la Asamblea sea capaz de sintonizar con las necesidades de la mayoría de la población y también con los intereses del Ecuador, y que podamos tratar las leyes que efectivamente sean importantes, sean trascendentes. No creo que sería grato en el plano personal ni tampoco político perder el tiempo aprobando una cantidad de normas que no tengan ninguna trascendencia. ¿Como las que presenta la oposición? Algunas de ellas. Yo sí señalo que hay un legislador que se ha esmerado en presentar una serie de proyectos de ley, pero muchas veces, legislador de la oposición, ese proyecto de ley no pasa de 1 o 2 artículos, por circunstancias que muchas veces incluso pueden ser reguladas de forma reglamentaria. De tal manera que, sin desvirtuar, yo diría que en primer lugar es trascendental, es importante que podamos discutir leyes importantes, trascendentes, que tengan efectivamente este nivel de trascender para el país y para las mayorías. Segundo, obviamente que estas leyes, más bien yo esperaría que tengan o que partan desde una perspectiva ideológica, por supuesto, porque las leyes también lo que hacen es reflejar de alguna forma lo que es un posicionamiento político ideológico. Yo dudo de aquellos elementos que se sostienen o que se dicen técnicos. Me parece que esto es una perversidad. Hay muchas veces que a elementos que son eminentemente de definición política se les da el carácter de técnicos. Y eso no contribuye a que podamos ver efectivamente a quién beneficia y a quién perjudica. Fíjese usted que durante muchos años en el tema de la política económica se pasaron una serie de leyes bajo el tema de pensar que son técnicas. No, aquí hay leyes efectivamente de importancia, leyes como las que se han citado, más de 20 leyes que esperamos que puedan ser unas aprobadas, otras por lo menos iniciar el trámite, y que tienen que ver con distintos órdenes de la vida, y esperamos que puedan ser efectivamente trascendentes e importantes para el país y para la mayoría de ecuatorianos. Gracias, asambleísta Torres. Sí, indudablemente que la mayor parte de esas leyes tienen un componente ideológico. He mencionado la Ley de Gestión y Uso de Suelo, por ejemplo, que es una ley que golpea fundamentalmente a la propiedad privada a nivel inmobiliario y despoja a los municipios de una serie de competencias que históricamente han tenido sobre la regulación que deben ejercer respecto del suelo y del territorio a nivel municipal y local. Que tengamos muchas leyes siempre es un problema. El Ecuador se ha caracterizado por una hiperinflación legislativa y generalmente leyes de muy baja calidad. Sin embargo, estas 23 leyes son leyes que tienen contenido, que van a impactar. Lo que a mí me preocupa es que se van a aprobar a razón de 2 o 3 leyes por mes. Y no son leyes de 1 o 2 artículos, son prácticamente códigos. El Código Orgánico de Procesos tiene prácticamente con sus disposiciones transitorias y derogatorias unos 900 artículos. Entiendo que el Código del Trabajo, el nuevo, será tanto más grande que el que tenemos en la actualidad. Por consiguiente, por aprobar tantas leyes que pueden ser importantes y tener contenido especialmente para quienes ahora gobiernan el país, finalmente la presión conspirará contra una buena legislación. Y lo que yo me temo es que algunas de estas leyes no sean lo suficientemente debatidas y se aprueben como se han aprobado otras cuya inconstitucionalidad yo mismo he impugnado y demandado. Es que el debate no solamente es la presentación del proyecto en la Asamblea o la discusión en la comisión o alguna consulta que se quiera hacer. El verdadero debate tiene otro tipo de connotaciones y no se puede dar, por ejemplo, a los ponentes, como ha venido ocurriendo, tales facultades y poderes para que ellos
En definitiva, sean los que incorporen una serie de cambios que no han sido ni siquiera sugeridos en el Pleno. El desafío legislativo del 2014 es muy grande para los legisladores, especialmente para quienes estamos en la oposición y para el país, que debe estar atento a este cúmulo de leyes. Gracias. Asambleísta Hernández, partiendo de lo dicho por el asambleísta Torres, ¿la premura no dará pie de pronto a cometer errores en lo posterior? Son 23 leyes, bueno, de esas ya 2 al menos han sido evacuadas. Sí, a ver, son las 23 leyes que sería nuestra aspiración que puedan ser tratadas y ojalá aprobadas, pero hay obviamente, incluso en la programación planteada, algunas que están para el último trimestre. Si están en el último trimestre, seguramente no van a poder ser aprobadas este año, sino en el próximo. Pero creo que lo importante es señalar que ninguna de estas tiene por qué ser trabajada de forma apresurada. No olvidemos que la Asamblea está estructurada en comisiones. Por lo tanto, el trabajo se tiene que hacer de forma simultánea. Al mismo tiempo que se discute, por ejemplo, el Código de Procesos, se está discutiendo ya en este momento, se está llevando adelante la consulta prelegislativa para la Ley de Recursos Hídricos. De igual forma, ya prácticamente estamos a punto de conocer simplemente el veto respecto de la ley del sector societario y bursátil. De la misma forma, ya se ha venido discutiendo lo que será este Código Monetario y Financiero, está en discusión la Ley Orgánica de Culturas, es decir, ya muchos de estos proyectos de ley están radicados en las comisiones vienen trabajando. Aquí mismo varias veces hemos señalado que el Pleno no se convoca, y si el Pleno no se convoca es porque las comisiones no avanzan en el tratamiento de los proyectos de ley que están a su cargo, de tal forma que ahora creo yo que lo que se puede hacer y lo que debemos hacer es trabajar de manera responsable en cada una de las comisiones y discutir, que son temas de trascendencia, por supuesto, que hay que establecer reformas a la ley orgánica, a la función legislativa, que permitan que en unos casos podamos abrir el debate. Creo que es importante plantearlo para discutir. Lo que hasta ahora se ha hecho es seguir lo que está como ley orgánica, función legislativa. También entre estas leyes está la reforma a la ley orgánica, la función legislativa, en la que tiene que incluso plantearse algunos temas relacionados con la fiscalización, que es nuestro interés. De tal manera que no tiene por qué ser un trabajo apresurado si las comisiones trabajan de forma simultánea y el Pleno tiene que debatir de forma ordenada. Gracias. Amigos y amigas, tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis, el tema que abordamos, la Agenda Legislativa 2014. Tiempo de una pausa, regresamos. Gracias por sintonizar Tesis y Antítesis. Continuamos con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Con ellos abordamos la agenda legislativa para este año. Recuerden que llegamos hasta ustedes gracias a la señal abierta de la televisión legislativa por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca y por internet dentro y fuera del país a través de envivo.asambleanacional.gov.es. El equipo de producción de Tesis y Antítesis preguntó casa adentro sobre la agenda legislativa planteada por país. Veamos. Más que una agenda legislativa, es una agenda de Carondelet, pues, puesta en conocimiento de los legisladores oficialistas. Eso es, en resumen, eso es. Bueno, Movimiento País tiene una agenda dada por el pueblo ecuatoriano que es consolidar aún más este proyecto de la Revolución Ciudadana. Para ello necesitamos sacar leyes de extrema importancia. La ley de recursos hídricos está pendiente desde la Constitución del 2008. La ley de culturas está pendiente. La ley de reforma a las empresas públicas debe insertarse dentro de un proceso de reformas general, macro, probablemente constitucional. Con leyes como la seguridad social, leyes como el código laboral, leyes como la nueva ley de electricidad, la ley de ordenamiento territorial, son leyes claves para fortalecer el proyecto político. Bueno, para nosotros la prioridad siempre va a ser la ley de aguas, la ley de tierras, que son dos leyes vinculantes al agro, vinculantes al campo, vinculantes para el suma causa. Como la ley de seguridad social, son leyes que tienen que ser tratadas porque estas leyes nos van a permitir consolidar el proyecto de la Revolución Ciudadana. No conozco primero la agenda que harían, porque una agenda
que arman entre Alianza País, al no ser socializado con las otras bancadas, al no tomar en cuenta, por más minoría que seamos, deberían tomar en cuenta, si vean ustedes qué esperan de esta asamblea, qué quieren que haga. No necesitan consultar porque ellos creen que el número de votos lo dice todo. Asambleísta Torres, la oposición mucho ha cuestionado la construcción de esta agenda legislativa por parte de País en coordinación con el Ejecutivo. ¿Ustedes ya tienen como oposición sus prioridades definidas? Mire, yo personalmente he optado este primer año en no presentar ningún proyecto de ley, porque si hay una cascada de proyectos de ley de la mayoría de gobierno y del Ejecutivo, preferible es trabajar alrededor de esos proyectos. En todo caso, de los 23 que han sido anunciados por País, yo he identificado cerca de unas 12 leyes que son realmente trascendentes. La ley del sector societario y bursátil, que fue aprobada, que ha sido objetada por el presidente, que reformó a la ley de mercado de valores y a la ley de compañías, es una ley de trascendencia. Luego tenemos el Código Monetario y Financiero, la ley de recursos hídricos o ley de aguas, que indudablemente va a generar un gran debate social y muchísimos conflictos, especialmente en el centro del país. Está la ley reformatoria, la ley orgánica de economía popular, igualmente trascendente e importante. El Código General de Procesos, que cambia la naturaleza misma del litigio. En el Ecuador va a necesitar de nuevos jueces y de nuevos abogados. La ley de telecomunicaciones, no deja de ser importante. La ley del sector eléctrico, ahora que se habla del cambio de la matriz productiva, ¿qué incidencia tendrá? Ahora que quieren inclusive cambiar el tipo de cocinas que van a utilizarse en los domicilios ecuatorianos. La ley de tierras y territorios, por supuesto que es una ley de debate, inclusive más conflictiva que la ley de aguas. La ley de gestión de uso de suelo, que ya ha generado una serie de protestas, especialmente por el alcalde de Guayaquil, que ha puesto con justicia el grito en el cielo frente a este proyecto centralista que limita la propiedad privada a nivel inmobiliario y despoja a los municipios de competencias sustanciales en el tema de planificación urbana. Y por supuesto está la ley del conocimiento, la ley de las relaciones laborales, código ambiental y la ley del seguro social. Pues se trata de leyes que van a tener un impacto en las relaciones sociales, económicas y jurídicas de los ecuatorianos. Gracias, asambleísta Hernández. Sí, a ver, creo que efectivamente de estas leyes, que son además nuestra agenda, porque yo no veo por qué hay críticas respecto de que la agenda legislativa hagamos nosotros, que tenemos la responsabilidad de ser la mayoría, sin dejar de señalar que las propuestas que presenten también los sectores de la oposición tendrán que ser tramitadas en cada una de las comisiones, y en las comisiones se analizará y se verá si es que merecen pasar al primero o segundo debate e incluso ser tratadas y aprobadas por la Asamblea. Motivo de crítica porque la oposición ha demandado permanentemente que los diálogos salgan de la propia Asamblea y no en esta coordinación directa con el Ejecutivo. Pero es que sería una irresponsabilidad nuestra. Nosotros le dijimos al pueblo ecuatoriano que necesitamos la mayoría para ser corresponsables. Y precisamente como resultado de esa corresponsabilidad, en el primer año hemos aprobado cerca de 18 leyes. Entonces ahora es importante afinar estas leyes que son trascendentes, son fundamentales. Ya se ha señalado aquí algunas de ellas. Creo yo que el Código Monetario y Financiero, ya hemos discutido varias veces, es necesario contemporizar también estas normas al calor de lo que dice la Constitución ecuatoriana del 2008. No podemos seguir funcionando con un marco en el que básicamente se privilegiaba el mercado. Creo que es importante también la ley reformatoria a la ley de economía popular y solidaria. Hay que buscar que podamos democratizar efectivamente la propiedad, y para ello esta ley juega un papel trascendental. La ley de recursos hídricos, de igual forma hemos señalado la ley de telecomunicaciones. Mire, esta ley está absolutamente obsoleta, es una ley desactualizada, no se corresponde ni siquiera con lo que son en este momento los avances de la tecnología, de la información y la comunicación. Lo mismo la ley del sector eléctrico. Hasta ahora hemos sido deficitarios. De ahora en adelante el país desde el 2016 va a tener producción de energía, y para ello se requiere también un marco legal adecuado. La ley de gestión y uso del suelo, que ha sido una de las leyes más controvertidas, y yo creo que se está adelantando, además con las clásicas amenazas que siempre hace la oligarquía, una ley que es trascendente y que efectivamente debe debatirse. Gracias, asambleísta Torres. En el bloque anterior usted mencionaba que son leyes por su importancia que deben ser tomadas muy en serio. ¿Qué quiere decir con esto? Porque hay la intención al menos de trabajar en serio en estas leyes. Bueno, mire, la oposición tan minoritaria como es, de la cual soy parte, indudablemente que no tiene ningún margen de maniobra para tratar de incidir en la agenda legislativa. De allí que la mayoría
que controla la Asamblea, pues tiene indudablemente las potestades como para hacer la agenda. Si no puedes contra ellos, úneteles. No, eso obliga a quienes estamos en la oposición, en cambio, a ser sumamente creativos, porque más allá del debate en la Asamblea, donde el resultado final está prácticamente cantado, es decir, 20, 22 que somos de la oposición frente a 100 o 110 que tiene la mayoría, lo que debemos hacer es que estas leyes sean debidamente apreciadas por la opinión pública. En la ley, por ejemplo, de aguas, yo ya me he reunido en el centro del país, en la provincia de Tungurahua, con aquellos que son parte de las juntas de regantes, son usuarios inclusive de proyectos comunitarios de agua potable, están alarmados porque ven en la ley de aguas un instrumento para centralizar la administración de los canales de riego y por supuesto para dejar en el limbo derechos históricamente adquiridos en cuanto al uso mismo del agua. Esa preocupación indudablemente yo la trasladaré a la Asamblea y lo propio ocurre con el simple anuncio de esta ley de uso de gestión y uso del suelo. La leía y claro, allí en el artículo 57 está una superintendencia poderosísima que va a ser una superalcaldía, porque esa superintendencia va a estar sobre los municipios con capacidad de establecer sanciones para aquellos que están dedicados a urbanizar, a construir, aquellos que edifican de una u otra manera. Por ejemplo, esa ley no solamente deberá limitarse en su discusión al interior del Pleno, esa ley deberá ser discutida por la ciudadanía y de ello debemos encargarnos quienes estamos en la oposición, que el ciudadano conozca cómo esa ley va a amenazar sus derechos a la propiedad privada inmobiliaria, un derecho prácticamente natural que tiene el ser humano que vive en una ciudad. Gracias, asambleísta Hernández. Empoderar a los ciudadanos respecto de estos trámites. Sí, eso es lo que efectivamente pretendemos, pero yo quiero referirme a estas leyes que ha mencionado Luis Fernando. En el tema de la ley de aguas ya hemos señalado, se ha concluido las audiencias provinciales, ahora hay que sistematizar y se buscaría poder establecer una mesa de diálogo nacional. Y si nos apegamos a lo que dice la Constitución, vamos a lograr encontrar acuerdos, porque no hay por qué temer, está prohibida la privatización del agua, el sistema, la Autoridad Única del Agua, que es otro de los puntos de controversia, hay que ver como un sistema, está garantizado adecuadamente también que puedan funcionar y puedan operar los servicios comunitarios, tanto de agua potable como de riego, y de igual forma el tema de aguas sagradas, eso está adecuadamente preservado. Sin embargo, persisten todavía las dudas, cuestionamientos e inclusive las organizaciones han expresado falta de conocimiento respecto del contenido del proyecto. Sí, por ello se ha hecho todo este proceso y hay que esperar que efectivamente el debate se profundice. Ya he señalado yo en ocasiones anteriores que soy partidario de que el proyecto, una vez que culmine la consulta prelegislativa, pueda volver a ser debatido y conocido en el marco de la Asamblea. Respecto de la ley de uso de suelo, en primer lugar, vale decir que esta es una propuesta trabajada en la comisión además que pudieron contar incluso con la colaboración de la Unión Europea, de una serie de técnicos, se ha hecho un estudio comparado, es un proyecto de la Asamblea, no es que es un proyecto que ha sido presentado por el Ejecutivo. Y hay temas que merecen la pena discutir, obviamente que merecen la pena discutir. El tema que ha señalado Luis Fernando de manera insistente, que está amenazada la propiedad, es otra vez como volver a poner los cucos, cuidado la propiedad. No, esto está en la Constitución del 2008. La propiedad tiene que responder a parámetros ambientales y también a parámetros sociales, no es una cosa que nos estamos inventando. Y la ley tiene normas importantísimas, como por ejemplo, establecer la posibilidad también de que los municipios planifiquen y establezcan hacia dónde van a crecer las ciudades. Claro, para eso se debe regular el valor del suelo urbano de tal manera que con eso no especulen quienes puedan tener la capacidad adquisitiva de esos terrenos. Hay cosas importantes en esa ley, yo creo que es una de las leyes que merece la pena debatir. Vamos a profundizar en eso ya en el bloque final. Amigos, tiempo de una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, enseguida continuamos con más. Continuamos con más de Tesis y Antítesis, estamos ya en la recta final del programa. Asambleísta Torres, hablábamos en el bloque anterior sobre la ley de ordenamiento territorial, usted hacía varios cuestionamientos respecto del contenido de esta ley y por ahí ya hablaba de los cucos que nunca faltan en este programa.
Así es que se trata indudablemente de una ley que le da excesivo poder a una superintendencia estatal por sobre los municipios y le coloca al ciudadano en una posición sumamente difícil, porque el ciudadano ya no solamente tendrá que hacer el trámite ante el municipio para un proceso de urbanización, de construcción, sino que tendrá también que estar atento a las disposiciones de esta gran superintendencia, que no solamente va a existir a nivel nacional, habrá superintendencias, dicen, provinciales y cantonales, más burocracia, más controles, pobres ciudadanos, y ahora le hacen pagar tantos impuestos a nivel local, además le van a someter pues a una burocracia que muchas veces ni siquiera conoce la realidad local. Y claro que está en peligro la propiedad privada inmobiliaria. Hay varios temas en ese proyecto que facilitan la expropiación en unos casos y en otros la ocupación sin pago, es decir, prácticamente una confiscación. En esa ley se establecen plazos para que alguien que tiene un terreno urbanice. Si no urbanice, abran el camino para la intervención del sector público, quebrando prácticamente aquellas líneas del debido proceso. A mí sí me preocupa muchísimo, porque en lugar de hacerle un bien, al menos la normativa que he citado, le harán un daño al desarrollo mismo de las ciudades. Pero yo veo el 2014 como un año de gran agitación social, precisamente por este cúmulo de leyes. Si a ello sumamos el tema del Yasuní, la consulta popular, no va a ser un año pacífico en que la gente permanezca en sus casas o en sus lugares de trabajo. Con justo derecho habrá ciudadanos y por supuesto deberá haber autoridades locales, legisladores de oposición, que ciertamente hagamos escuchar nuestra voz de protesta frente al contenido de muchísimas leyes que afectan derechos fundamentales. En el caso de la ley de aguas, por ejemplo, no cabe la menor duda, a pesar de las declaraciones que ha hecho Virgilio, que entre las juntas de regantes hay malestar, porque la consulta está destinada fundamentalmente a las comunidades que ostentan derechos colectivos y resulta que la orientación de la ley de aguas no puede ser solamente en función de la CONAIE. En Ambato y en Tungurahua, el 70% de regantes no pertenecen a comunidades indígenas, son campesinos, minifundistas. Yo me he reunido con ellos y la preocupación de ellos es, bueno, ¿por qué esta ley tiene esa orientación cuando la mayor parte de quienes utilizan esos canales de riego no son necesariamente indígenas, no tienen derechos colectivos y por lo tanto no tienen el mismo grado de participación en las consultas prelegislativas? De allí que yo veo entonces el año 2014 como un año de gran agitación social, porque habrá reacciones. La ley de aguas, por ejemplo, que se apruebe en un silencio casi de cementerio es imposible. Esta ley de uso de suelo tampoco. Y no se diga el Código Monetario y Financiero, que también está por venir, con el pretexto de que se quiere redirigir el crédito. Indudablemente que se pone en grave riesgo a aquellos que dejan su dinero en los bancos y esperan que cuando lo pidan se los devuelvan. Gracias. Asambleísta Hernández, respecto de lo dicho por el asambleísta Torres, quisiera partir por una de sus principales preocupaciones en lo que tiene que ver con la Ley de Ordenamiento Territorial, la creación de esta superintendencia. ¿Eso es posible a pesar de que en la Constitución no conste aquello? A ver, no, la Constitución faculta más bien la posibilidad de creación de las superintendencias. Vuelvo a insistir, este es un proyecto de ley que ha surgido de la Comisión, ha sido iniciativa de la Comisión. El Ejecutivo ha señalado que también enviará un proyecto respecto de este tema. No es que se vulnera la autonomía, y de esto hay que cuidar efectivamente cuando se debata, porque la autonomía surge de la Constitución. Para poder afectar la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados habría que modificar la Constitución. Si usted revisa el artículo 6, por ejemplo, del COTAD, usted va a ver que el nivel de autonomía que tienen los gobiernos autónomos centralizados es de los más importantes de la región. Vea lo que pasó a propósito de este tema de Colombia y de la destitución del alcalde Petro. ¿Quién es el que fija el reemplazo? El presidente de la República. Aquí en el Ecuador hemos cuidado, hemos garantizado, tanto que se ha cambiado el nombre. Lo que antes eran gobiernos seccionales, ahora son gobiernos autónomos descentralizados. Pero ¿qué pasa? Y aquí hay una cosa, hay que pensar también en los ciudadanos que a veces son los que pueden quedar desprotegidos. Y para eso precisamente es que se piensa en un organismo como la superintendencia, bien podría ser otro. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, ahora? Pensando incluso en que no solo se quede respecto a la función de esta superintendencia en lo que tiene que ver con el suelo, sino de servicios públicos. ¿Qué pasa si ahora, por ejemplo, un ciudadano tiene reclamo respecto de la calidad del agua potable? ¿Dónde quién va? ¿Dónde quién acude? ¿Qué es lo que puede hacer? Sí, creo que esto efectivamente es lo que tiene que mirarse. De igual forma, cuando no se cumplen
Cuando no se cumplen las regulaciones que están establecidas sobre el uso del suelo, sobre la zonificación, sobre el lote mínimo, ¿dónde quién pueden acudir los ciudadanos? ¿Sí? ¿Dónde quién? Esto es importante señalar. Lo que ha pasado estos últimos años en el país, ¿por qué? Precisamente ha existido, a veces, muchas veces con la complicidad también de quienes han estado al frente de los gobiernos autónomos, se ha propiciado las invasiones. ¿Por qué? Porque no ha existido un diseño adecuado de hacia dónde deben crecer las ciudades, cuáles son estos espacios que deben ser urbanizables. Pero esto requiere al mismo tiempo regulaciones, porque si ahora yo señalo que la ciudad va a crecer en esa dirección, lo que puede pasar es que gente que tiene los recursos, capital financiero inmobiliario, puede correr a comprar esos recursos y encarecer el valor de los terrenos. Esto hay que regular. Entonces, me parece que, a pesar de que todavía debemos debatir el contenido de esas normas, hay que mirar y pensar en los ciudadanos y los organismos de control. En este caso, esta superintendencia tiene que ser visto en esa perspectiva, como un organismo que ayuda al control para que se cumplan los derechos de los ciudadanos. Y obviamente, yo creo que ya el pueblo ecuatoriano está curado del espanto. Siempre han dicho que cuidado, que le van a robar la propiedad, que le van a quitar los terrenos, le van a quitar la casa, le van a quitar los hijos, y creo que el pueblo ecuatoriano ha visto que actuamos con responsabilidad. Clara la posición y brevemente, 2014, un año de agitación social. Yo creo que es un año importante. Es un año importante para cumplir algunos objetivos trascendentes en todo lo que significan los cambios, las transformaciones en el Ecuador. Y creo que hay que buscar que estos debates se puedan hacer con la mayor participación ciudadana. Gracias por su intervención también, asambleísta Torres, gracias por su presencia. Ojalá que la Asamblea y sobre todo la bancada de país logre evacuar estas leyes que han sido definidas como prioritarias dentro de la agenda legislativa. Hasta aquí llegamos, amigos, esto ha sido Tesis y Antítesis, gracias por su sintonía. Les recordamos que ustedes pueden ver el reprise de o pueden revisar el video de Tesis y Antítesis a través de la página de Facebook del programa. Por supuesto, nos pueden escribir también a tesisantítesis@hotmail.com. Recuerden que este programa se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a las 8 de la mañana y se difunde por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA. Hasta la próxima.